Bienvenidos, vamos a desarrollar el tema número 12, que tiene como título el nombre de su diplomado: Gerencia Pública, Gestión Pública. Vamos a analizar cuál es el papel que debe desempeñar, qué requisitos debe reunir un gestor público. Vamos a iniciar precisando los objetivos, y antes de ello yo quiero compartir una experiencia profesional y académica. El gerente público debe reunir dos requisitos. Uno, tener el perfil académico, la experiencia, la trayectoria y sobre todo la calidad ética moral para desempeñar una función pública. Y en segundo término, conocer cuál es el contenido de todo lo que compete a la gestión pública. Es decir, es todo lo que hemos visto hasta ahora más lo que viene. Entonces, para partir de lo que es el gerente público como persona, como representante, como ser humano, como funcionario público, en sus cualidades y en sus competencias gerenciales, vamos a iniciar con lo que son los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Compartir algunos aspectos conceptuales sobre la gerencia pública. Discutir las relaciones entre la gerencia pública y la gerencia tradicional. Proponer metodologías orientadas al fortalecimiento de la gerencia pública para sustentar una gestión eficiente y transparente. Así es que el contenido general va a basarse en un primer momento en definir términos. En un segundo término, gerencia pública versus gerencia privada. En tercero, organismos encargados y las competencias. El modelo tradicional, el cambio de los paradigmas, las funciones gerenciales, el perfil del gerente público, la planificación estratégica pública y los nuevos modelos de gestión pública, así como las conclusiones. ¿Qué es gerencia? La gerencia es un concepto, los administrativistas no me van a negar que esto es cierto. La gerencia es un vocablo, un término propio de la ciencia social, académica, de la administración de empresas, ¿no? O administración de negocios. Para el derecho, el gerente es el que se corresponde con el representante legal de una empresa. Ocupa después de los socios el cargo más importante, ¿no? Y tiene a su cargo una serie de responsabilidades que debe cumplir. Quien ejecuta gerencia realiza una actividad de administrar recursos. ¿Cuáles recursos? Técnicos, humanos, financieros, etcétera, a través de la aplicación de distintas herramientas para lograr un fin determinado. ¿Qué hace? Administra recursos mediante herramientas a fin de lograr el objetivo adecuado, alcanzado, el que espera alcanzar. ¿Y qué cosa es público o pública? Aquello que pertenece a todos o va dirigida a todos los ciudadanos como beneficiarios de la acción del Estado. ¿Qué es la gerencia pública? Es la especialidad de la gerencia aplicada al desarrollar las áreas de actividad del Estado para alcanzar niveles de desarrollo que permitan satisfacer las necesidades fundamentales de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Por tanto, es desarrollada a través de organismos públicos de los distintos poderes, nacional, estatal y municipal y local, y tienen como objetivo manejar las variables presentes en el contexto en el cual se desarrollará la gestión del gobierno. Implica gerenciar sistemas sociales complejos. El gerente hace gerencia ¿para qué? Para satisfacer necesidades fundamentales de los ciudadanos y así mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo hace? A través de los distintos niveles de gobierno, nacional, estatal, nacional, en el caso del Perú, gobierno regional o gobierno local. Y tiene como objetivo manejar las variables presentes en el contexto en el cual se desarrolla la gestión del gobierno. Implica gerenciar sistemas sociales complejos. Entonces, nos enfrentamos frente a una gerencia pública versus la gerencia privada. ¿Cuáles son las características de la gerencia pública? En la gerencia pública hay actores aliados y opositores. Como característica se tiene que hay distintas perspectivas de la realidad. Hay asimismo problemas que resolver, recursos, sistema político imperante, incertidumbre, realidad cambiante. ¿Qué significa esto? Que hay actores
así como en una empresa en el Estado, hay personas que le van a facilitar la labor al gerente público y otros no lo van a hacer. Hay distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque hay distintas perspectivas de la realidad. Van a haber problemas que van a tener que resolverse a nivel, ¿no?, administrativo. Hay recursos, hay sistema político imperante, hay incertidumbre, hay realidad cambiante. ¿Qué significa esto? Que en el Estado no basta el gerente con representar a una determinada entidad del Estado y ejecutar su función pública, sino que van a haber una serie de situaciones como seres humanos que hay, en los cuales van a haber problemas de alguna naturaleza, van a haber interacciones, etc. Respecto al primer elemento como característica, a los actores aliados y opositores. La realidad está integrada por un conjunto de actores. Las posiciones de los actores son cambiantes. Su estudio determina sus motivaciones y fuerzas. La viabilidad del plan depende, entre otros aspectos, del estudio de la responsabilidad de los actores en la ejecución de las operaciones del plan. Es decir, la realidad está integrada por un conjunto de actores. Las posiciones de los actores son cambiantes. Su estudio determina sus motivaciones y fuerzas. Y la viabilidad del plan depende en todos los aspectos del estudio de la responsabilidad de los actores en la ejecución de las operaciones del plan. ¿Cuáles son las distintas perspectivas de la realidad como característica de la gerencia pública? Que la realidad que se integra a gobernar es objeto de diferentes interpretaciones por los distintos actores que forman parte de esta realidad. Toda explicación de la realidad es parcial. Hay una presencia hay una situación de ceguera situacional. Por tanto, actuar con posibilidades de acierto a la realidad implica reconocer la existencia de otros. O sea, la organización del Estado es una organización humana y va necesariamente a haber interacción entre humanos. Y hay, como seres emocionales que somos, colisiones, tal vez enfrentamientos. También yo como gerente y gerente público debo solucionar un tema de enfrentamientos, de ideas, de propuestas que están equivocadas, de propuestas injustas, de discordancias emocionales entre dos trabajadores míos, no subordinados. Entonces hay una ceguera situacional necesariamente por parte del gerente y debe actuar con posibilidades de acierto en la realidad, que implica reconocer la existencia de otros actores. ¿Qué tipo de problema hay? Hay dos tipos de problema en las organizaciones. Por un lado están los problemas estructurados, que implica que se pueden enumerar y conocer todas las variables que los conforman, precisar todas las relaciones entre estas variables y una solución objetiva que no responde a intereses o posiciones. Y por otro lado, cuasi estructurales, que solo se pueden conocer y enumerar algunas de sus variables, solo precisar algunas relaciones entre ellas y tienen una solución situacional o discutible según los intereses, valores y posiciones de los actores. Los recursos políticos, ¿qué fin tienen? Crear y reformar leyes, ordenanzas, decretos o resoluciones. ¿Cuál es el fin del recurso económico o financiero? Soporte de costo de programas, obras o servicios. ¿Qué soporte tiene el recurso cognitivo, conocimiento y tecnología? Los recursos organizacionales, ¿qué finalidad tienen? Institucionales y de recursos humanos. Aquí estamos frente a otras características, por ejemplo, a un sistema político cambiante, imperante, ¿no? Un sistema político imperante va a tender a la descentralización. Este sistema político imperante va a generar incertidumbre y va a materializarse esa incertidumbre en una realidad cambiante. Por tanto, esa incertidumbre se deriva hacia cálculos de cada movimiento o análisis situacional y manejo de escenarios. Hay que calcular cuál es el movimiento o el análisis de una situación determinada. Y asimismo, en esta realidad cambiante, el gerente público tiene que tener la habilidad y la capacidad de manejo de escenarios. Al final voy a reseñar por qué son importantes las competencias gerenciales. Luego, entre la gerencia pública y la gerencia privada hay convergencias y divergencias. En ambas administran recursos.
El criterio de la escasez de recursos está dentro del sector público. El fin de la gerencia pública es lograr el bien común. La alta influencia política en gerencia pública. En ambas hay asociaciones sindicales. ¿Puede tener trabajadores del Estado sindicato? Sí. El uso indebido del poder para beneficiar a determinados grupos o partidos políticos. No es necesario conquistar la preferencia de los clientes, pero sí busca satisfacer sus necesidades. Así es. ¿Todo está ahí claro? Luego hay organismos encargados y competencias. Tenemos el gobierno central que ejecuta políticas públicas nacionales, el Plan General de la Nación, los ministerios, la ejecución de políticas nacionales, los planes por organismos, los estados descentralizados, los organismos ejecutores, los municipios, los estados centralizados y los municipios. Es lo que aparece y lo que no aparece dentro de una estructura organizacional del Estado. ¿Cuál es el objeto de la gerencia pública en áreas de actividad del Estado? Primero, la seguridad y la defensa. Luego, el servicio diplomático. Además, la infraestructura y servicios públicos, los servicios sociales, las erogaciones sociales, las actividades empresariales, la cultura, el deporte y la recreación y las finanzas públicas e impuestos. Los gerentes públicos están ubicados en todos los organismos del Estado. Incluso unos son gerentes administrativos y otros son ya de la actividad propia de la función pública. Esas son las competencias de la gerencia pública en áreas de la actividad del Estado. Las áreas del Estado de actividad como competencias tienen seguridad y defensa nacional, servicios diplomáticos, la regulación de la macroeconomía, el manejo de las finanzas públicas nacionales, la administración de justicia al más alto nivel. Luego, tenemos las actividades que no pueden ser realizadas por los municipios ni por el nivel central. Y asimismo, la mayoría de los servicios locales son de una jurisdicción. ¿Cuál es el contenido del modelo tradicional? Gerencia pública, modelo tradicional. Es una gerencia de arriba hacia abajo. Hay estructuras organizacionales piramidales. Hay principios organizacionales no claros y no del dominio de todos. Hay ausencia de planes. Hay poca delegación. Hay muy poca participación de los niveles medios en la toma de decisiones. Por tanto, la gerencia pública en su necesidad de modernización, que va de la mano con la modernización del Estado, necesita replantear formas tradicionales de gerenciar en la administración pública. Adaptación a los cambios, planificación ascendente, reducción de tamaño en estructuras organizacionales, organización de más flexibles en requisitos, burocracia negativa, la maquinaria burocrática, concentrarse en las funciones esenciales o competencias. Vamos al cambio de paradigma. ¿Cómo cambia el sistema? De la siguiente manera. Reconocer a la gerencia como una función pública, reconocer la existencia de una relación directa con las necesidades de las comunidades, la importancia de la participación comunitaria y la importancia de la planificación de las políticas de abajo hacia arriba. La gerencia está imbricada estrictamente con la modernización, con la descentralización y lo que es la estructura del Estado. Si bien el gerente está jerárquicamente ubicado en un lugar alto, si estamos hablando de un gerente público, lo que queremos hacer referencia es que tiene que cumplir ciertas competencias, entre las cuales la vamos a enunciar a continuación, y hemos enunciado algunas, y vamos en este momento a reconocer que ha habido un cambio de paradigma en lo que era el modelo tradicional y el modelo moderno. ¿Quién da el modelo moderno? Este avance que fue la Ley de Modernización del Estado aquí y en los otros países del mundo. ¿Cuáles son las consecuencias de la gerencia pública? Los gerentes con altos logros son aquellos que sostienen una intensa relación cara a cara con las demás personas, en un clima no burocrático que les permite armar una adecuada agenda de decisiones que les facilita identificar en tiempo real los objetivos estratégicos para la organización. Lograr que se hagan las cosas a través de un grupo grande y diverso de personas, equipo, y crear una red de relaciones sobre las que se apoya su capacidad para implementar su gestión. Gerencia pública. La condición de éxito del gerencial descansa en la velocidad de reacción al entorno, que se le denomina adaptación a los cambios, y lograr a su vez identificar correctamente la agenda estratégica real para enfrentar los problemas clave que se denomina planificación estratégica pública.
Funciones gerenciales. Vamos a ver cuáles son las funciones gerenciales a continuación. Definición de principios organizacionales. Cada organización tiene una pauta, unos principios que se deben observar. Formular prácticas de metas. Aplicar métodos de planificación estratégica pública. Disponer de revisar los objetivos continuamente. La evaluación constante, el feedback, la retroalimentación. El establecimiento de mecanismos de control de gestión. Y asimismo la búsqueda continua de oportunidades para innovar. Gerencia pública. ¿Cómo se hacen efectivas prácticas organizacionales exitosas desde la empresa privada al Estado? En lo siguiente. Reducir la burocracia. No es mala la burocracia en la medida en que sean pocos y sean profesionales, pero no la tendencia ante la maquinaria burocrática. Transferir competencias, dar prioridad al ciudadano, tener el chip de mejorar la calidad del servicio y abrir canales de participación. Asimismo, otorgar más poder a los empleados públicos en la toma de decisiones con una corresponsabilidad. Son términos prestados de la empresa privada exitosa, de organizaciones exitosas de sus prácticas. Invertir en la gente, ocuparse de lo básico, delegar y anticipar el futuro de la planificación estratégica, que vamos a definir más adelante. ¿Cuál es el perfil del gerente público? Primero, entendemos como gerente público todos los funcionarios del Estado que toman o forman parte de decisiones acerca de cómo orientar los recursos públicos humanos y de inversión para obtener determinados objetivos. En este grupo tenemos la alta gerencia, donde se define la visión institucional, los valores, los objetivos y la forma de obtenerlos. ¿Quién hace la gerencia pública? Históricamente, los altos gerentes públicos son designados de acuerdo a los intereses de los partidos políticos que ejercen el poder o estén o no capacitados para ejercerla. Asimismo, existen tendencias a designar gerentes de acuerdo a capacidades y habilidades gerenciales adquiridas a través de estudios especializados. Más adelante, al final, les voy a hacer una reseña de qué consisten las competencias gerenciales, la neurolingüística y el aporte desde esta rama de la psicología al perfil de gerente público. Y asimismo, las herramientas utilizadas en la gerencia pública son las mismas aplicadas a la gerencia privada. Diagnóstico, análisis situacional, planificación estratégica, control de gestión, etc. Se presta de lo mejor. ¿Cuál es el perfil de gerente público? Inteligencia, educación. Inteligencia, que es habilidad, competencia. Educación, que es formación académica. Experiencia profesional. Habilidad administrativa, habilidad para las relaciones humanas, capacidad de liderazgo. ¿Todos pueden ser gerentes públicos o no? ¿Todas las personas pueden ser? No. Porque como requisito, no porque lo diga acá, como requisito porque cuando uno se desempeña, ve que es eficaz o no es eficaz su trabajo o su labor. ¿Por qué? Porque no se siente lo suficientemente capaz como para desempeñar una labor encargada como en un cargo de gerencia. Habilidades desde el punto de vista de la psicología general es aquello con lo que se nace. Y si no se nace, se desarrolla durante el proceso de crecimiento profesional y personal. Por lo tanto, ¿cualquiera puede ser gerente o no? Esa respuesta se las dejo a ustedes, pero cabe indicar que el gerente es aquel que reúne cualidades de tratamiento de personal, un perfil de liderazgo, inteligencia, educación, experiencia, manejo de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, dentro del campo de la especialidad de lo que es gerencia pública y gerencia privada en competencias gerenciales, interviene la psicología como a través de las PNS o psicología neurolingüística. ¿Cuál además son los perfiles del gerente público? El cumplimiento de la ley, la apertura a la innovación, el espíritu crítico, la preocupación por el público, el compromiso con la democracia como una voluntad colectiva y ciudadanía, la eficiencia y la efectividad. La gestión de hoy requiere trabajadores más calificados, preparados para trabajar en equipo y enfrentar situaciones nuevas. Hay que saber manejar conflictos. Hay que tener no solo el conocimiento, sino el don de ser mediador.
negociador, ante una situación de emergencia de carácter laboral, saber actuar con buenos reflejos. Los reflejos se desarrollan, los reflejos en competencia gerencial se desarrollan. Independiente de las virtudes de los gerentes, el conocimiento y la experiencia de los funcionarios son indispensables para el buen funcionamiento de los organismos públicos. Independiente de las virtudes, del conocimiento y experiencia, ¿no?, de los funcionarios son indispensables para el funcionamiento de los organismos públicos. No basta solo con tener el carisma, liderazgo, etc. Basta tener conocimientos, ¿no?, y experiencia. Por tanto, podemos crear un axioma o verdad irrefutable. Para ser gerente público necesito habilidades, competencias, conocimiento y experiencia. La ética del gerente público. Los principios éticos para el servidor público deben ser claros. Los parámetros éticos deben estar reflejados en las leyes. ¿La ética es vinculante o no? ¿Es obligatoria? Es importante, es muy importante, pero no es una norma legal, es una norma social. Y al ser norma social no es vinculante, es decir, no es obligatorio de cumplimiento. Pero al fin y al cabo existen, las entidades públicas tienen códigos de ética, y ante una inconducta, si hay una infracción expresa, sancionarlo con la severidad que corresponda. Los funcionarios públicos deben conocer sus derechos y obligaciones en caso de que se descubra una actuación incorrecta. El proceso de toma de decisiones debe ser transparente y abierto al escrutinio público. Deben haber lineamientos claros para la interacción entre el sector público y el sector privado. Las decisiones deben ser transparentes y abiertas al escrutinio público. El funcionario público debe conocer sus derechos y obligaciones en caso de que se descubra una actuación incorrecta por ejercicio de su función. Gerencia pública, control de la corrupción. Se deben generar sistemas permanentes de evaluación de los resultados de la gestión de cada gerente, que se apliquen dentro de la administración, especialmente en aquellas actividades con productos claramente identificables y medibles, y se complementen con sistemas públicos de información y rendición de cuentas. El acto público en función pública del gerente público debe ser regulado, y además debe preverse cuál es su función dentro de la administración pública, medir su productividad y complementarse con la provisión de información y la rendición de cuentas. Controles de la corrupción. La corrupción es un tema que va a ser investigado más hoy que nunca, por lo que pasa no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Y fue un fenómeno social, como lo estudiamos, que era fenómeno social, que apareció, y cómo contrarrestarlo es el tema que debe tratarse desde el punto de vista psicológico, además de legal, además de otras normas complementarias, otras ramas del saber complementarias como la sociología, la antropología, la psicología social, etc. El control de la corrupción. ¿Qué medidas útiles? Definir compromisos y metas de la gestión. Evaluación mensual de la gestión. Revisión permanente del cumplimiento de objetivos de la gestión. Formación del hábito de dar y recibir cuentas. Fomentar la cultura de la transparencia y de la información de la cultura en las instituciones públicas. Planificación estratégica pública. Se detectan los problemas, se seleccionan, se diseñan propuestas de solución y se ejecutan. ¿Sobre qué está la planificación estratégica pública? ¿Qué es? Al menos quiero compartirles esto hoy. No considero desfasado, porque se justifica para lo que es la gerencia pública el concepto de planificación, pero hoy ese concepto en otros terrenos, al menos en el derecho, está desfasado. Hoy día hablamos de
planeamiento. Los abogados hacemos planeamiento tributario, societario, laboral, frente a una eventual convocatoria para hacer un trabajo de consultoría, ¿no? Esta planificación estratégica pública se basa en necesidades sociales. Entonces, como planificación, es estructuración estratégica para que sea eficaz. El resultado último siempre va a ser el ciudadano, sobre la base de las necesidades sociales, orientada a resultados, orientada al desarrollo del plan de gestión del gobierno nacional, regional o municipal y un modelo estratégico de momentos. Siempre la fiscalización posterior, evolución y seguimiento de los actos públicos de carácter político, de carácter legal, de parte de los funcionarios públicos. ¿Qué más tenemos? La gerencia pública utiliza herramientas que son propias de la administración. En un momento, primero vamos a ubicarnos a partir del análisis de la situación del gobierno y el entorno. ¿Dónde estamos? Elaborar un árbol de competencias, definir una misión y visión, reiterar cuáles son los valores de una organización, cuáles son los factores críticos de éxito, cuál es la oferta electoral del gobernante, cuáles son las prioridades de la comunidad del gobierno y hacer el análisis de fortalezas, oportunidades y desafíos. Entonces, este es el primer momento para hacer la planificación estratégica. ¿Dónde estamos? Un análisis estrictamente situacional. Entonces, luego de superar el primer momento de haber hecho el primer análisis, vamos al momento segundo, que es ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los problemas? Posicionamiento estratégico, diseño, procesamiento de problemas, identificación, análisis, identificación de nudos críticos y estudio de actores responsables de nudos críticos. ¿Qué vamos a hacer? Es el momento tercero y vamos a hacer un diseño de un plan que verifique objetivos. Diseño de operaciones, de escenarios, de planes de contingencia, del presupuesto en función del plan, del árbol de apuestas o un análisis de confiabilidad, que es una herramienta muy utilizada en lo que es evaluación de resultados. Momento 4, ¿cómo llegamos allá? Realizamos un análisis estratégico que tiene elementos, los cuales son los siguientes. Primero, un estudio de actores, operaciones de consenso, operaciones conflictivas, diseño de la trayectoria estratégica del plan y una metaestrategia del plan. Entonces, ¿cómo llegamos a la planificación estratégica? Mediante un estudio de los actores. ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Contra cuáles en la empresa son aquellos que son los que promueven los nudos críticos en la empresa por algún motivo, capacidad, por la conducta personal, etcétera, ¿no? Un estudio de los actores, unas operaciones de consenso. ¿Cómo podría ser para hacer mediática esta solución? Para intervenir como mediador en esta solución y solucionar el problema. Porque lo que le afecta al personal de la empresa le afecta a la empresa, rebota. Luego tenemos las operaciones conflictivas, que son operaciones en análisis que se ven cuáles son los conflictos, cuáles son los nudos críticos para resolverlos. Luego el diseño de la trayectoria estratégica del plan. ¿Cuál es el diseño de la trayectoria estratégica del plan? ¿Hacia dónde va el plan? Y la meta es lo que va más allá de la estrategia del plan, que va desde el punto de vista emocional. Vamos a un momento quinto, señores. ¿Cómo gerenciar la realización de la operación de la planificación estratégica, del plan estratégico? ¿Cómo gerencio la fiscalización del plan estratégico? Primero, garantizando la organización del gobierno regional y local, asignando presupuesto, revisando los procesos encargados de llevar a cabo y la dirección, ejecución, posterior, evaluación y control. Nuevos modelos de gestión pública. Tenemos ante una gerencia abierta y planificación conjunta, en la cual
objetivos y metas de acuerdo a las necesidades del cual subyacen los objetivos y metas de acuerdo a las necesidades de la gente. Consejos locales de planificación pública, que es el segundo acápite, que implica la participación activa y consciente de las comunidades organizadas. ¿Qué implica esto? Que a manera de propuesta, y este modelo ha funcionado en muchos países, ¿no?, la participación de la activa y consciente de las comunidades organizadas, detección de necesidades por la comunidad, priorización de necesidades en la asamblea de ciudadanos y asamblea de consejeros, asignación de presupuestaria para obras de infraestructura según las necesidades y la zona, contraloría social y apoyo desde abajo de las políticas públicas. A manera de conclusión, ¿cuáles son las acciones de gobierno como fin de la gerencia pública? Para efectos de lograr un buen gobierno se requiere de la participación de la comunidad, de una en sus acciones con rendición de cuentas que sea eficaz, efectiva en cuanto al uso de los recursos, enfatizando en productos y o resultados para la solución de problemas, que responda a las necesidades sociales, sea equitativo, promueve el cumplimiento de las leyes y la convivencia entre los ciudadanos. Lograr un buen gobierno, ¿qué implica? Implica promover la participación de la comunidad. Ese es el fin de la gerencia pública. No confundirla con la gerencia privada. Esto como acciones de gobierno. Y por una mejor gerencia pública, ¿qué podemos hacer por una mejor gerencia pública? Podemos hacer mucho, porque como profesionales somos responsables del desarrollo del Estado. Cuando nosotros nos titulamos, nos dieron un título a nombre de la nación, por nuestros méritos y nuestro esfuerzo. Pero hay que devolverle por esa relación de interdependencia de nosotros como profesionales ciudadanos al Estado. ¿Y cómo? Siendo buenos gerentes públicos, competentes gerentes públicos, líderes en nuestro campo en específico, una mejor gerencia pública que implica resultados eficientes para la sociedad y la ciudadanía. Yo les hice referencia hace un momento al tema de las competencias gerenciales. Voy a simplemente esbozar que biológicamente hay una relación entre el gerente y su estructura desde el punto de vista de la psicología, de la psiquis, de la conducta humana y los procesos mentales. ¿Por qué? Porque las competencias son, desde el punto de vista de la psicología, las facultades que uno adquiere para realizar una determinada función. ¿Y cómo realiza un funcionario público una determinada función? Con habilidades, con destrezas, con manejo de conflictos, con conocimientos, con experiencia, con manejo de, siendo líder, con manejo de conflictos, con la experiencia de manejar situaciones adversas, etc. Entonces, una de las herramientas que nos presta, ¿no?, la psicología general es la psicología neurolingüística, que es la rama de la psicología que es la que estudia el famoso coaching. ¿Qué es coaching? El coaching es una disciplina innovadora existente desde no menos de 20 años. Es una disciplina bastante joven que existe hoy. Hay coaching educativo, hay coaching de liderazgo, hay coaching para los que consumen drogas, hay coaching para los que se quieren suicidar, etc. ¿Qué significa esto? Que el coaching permite personalizarte, haciendo ejerzas gerencia privada o pública como un líder. Y cómo tener el estandarte de líder y ejercer tu función debidamente mediante ciertas capacidades que te despierta esta disciplina que es el coaching. Coaching en inglés significa entrenador, pero no es el coaching una disciplina para conocer o para nutrirse de experiencia en un campo determinado, sino cómo dominar las emociones, cómo conocerse uno mismo, cómo conocer a los demás, cómo manejarse emocionalmente frente a situaciones adversas, cómo adquirir inteligencia emocional. Hay algunas personas que son más visuales, más táctiles y más del oído. A manera de ejemplo,
¿Cómo detectas una persona? ¿Qué aspecto de los tres representa? Cuando le da más importancia al sonido, gusta comprar instrumentos musicales, a la vista, le gusta ver vehículos, ¿no? Que le gustaría adquirir uno, y táctiles, una chompa, una prenda, un suéter en un establecimiento comercial. Entonces, las competencias gerenciales son importantes, existen desde ya. La psicología ha evolucionado y ha mejorado y ha aportado mucho a la gerencia, a los gerentes como líderes, ¿no? Es el punto de convergencia entre la psicología y la administración como ramas del saber, y lo que va a beneficiar es crear mejores gerentes que sepan dominar mejor las situaciones. Por tanto, es interesante rescatar que el gerente público va a tener una responsabilidad funcional por una infracción en alguna de las normas que establecen sus competencias, ¿no? Pero así como tiene un aspecto funcional, también tiene un aspecto emocional que debe rescatarse y debe considerarse a efectos de que éste realice una función de vida. Y la seriedad del gestor público es que ese gerente público tiene una responsabilidad que tiene como finalidad última satisfacer una necesidad de la ciudadanía. A diferencia del gerente de una empresa privada, que lo que plantea en su función es generar a la empresa mayor rentabilidad. El Estado no es una empresa, el Estado recoge lo mejor de los modelos internacionales en normas jurídicas, así también como en modelos empresariales exitosos en el Perú. ¿Qué hace que una empresa sea exitosa en el Perú? Que haya un buen manejo, una buena administración. ¿Administración de qué? Administración de personal, administración de recursos económicos, administración de infraestructura, de logística. Un buen manejo de una administración privada puede ser prestado por la administración pública para que pueda ejecutarse y por tanto pueda ser efectiva y satisfacer las necesidades del individuo, ¿no? Incluso me atrevería yo ni siquiera a satisfacer el estándar mínimo, sino ir más allá, porque en esto consiste precisamente, ¿no?, la metacognición, el ser más allá de un gerente público, ser más allá de un ciudadano, ser más allá de un conformante de la sociedad civil, que son el conjunto de integrantes que respetan la Constitución y las leyes, y no solo se bastan con ¿qué? No solo se bastan con cumplirlas, sino con hacerlas cumplir. Es responsabilidad de cada uno, ustedes que van a ser gerentes públicos, de desenvolver adecuadamente su labor. ¿A favor de quién? A favor del administrado último, que es el que requiere la asistencia del Estado para satisfacer una determinada necesidad. La psicología neurolingüística no está basada en las emociones, pero como ustedes deben saber, ya en algún momento lo quiso hacer Platón, quiso encontrar en qué parte del ser humano se conecta las emociones con el cuerpo. Fue un análisis que lo podemos encontrar, ¿no?, en sus obras, específicamente aquella que precisa el método, ¿no?, por el cual se inserta uno en un análisis profundo de la personalidad y ubica dónde está la conexión entre la mente y el cuerpo. Asimismo, la psicología nos ha facilitado a los gerentes públicos la posibilidad de que en un primer momento analizar cuáles son los aspectos emocionales y cuáles son los aspectos técnicos para ser un buen gerente público. En los aspectos técnicos está el coaching. ¿Por qué? Porque el coaching enseña cómo ser líder, cómo manejar debidamente una situación de conflicto. Pero en la parte de los procesos mentales la psicología se ocupa de qué, de en qué parte de la mente del ser humano
están las emociones. Y se precisa que están en los lóbulos parietales, no lo sé. Pero el estudio sigue evolucionando. Hay nuevas corrientes en la que es la psicología neurolingüística. Hay nuevas corrientes en lo que es el coaching. Hay nuevas corrientes en lo que es el manejo de las emociones. Hay nuevas corrientes en lo que es el manejo, el análisis de la conducta humana. Hay nuevas corrientes en lo que es el estudio de la persona humana. La corrupción es algo que existe hoy. Es un fenómeno social, como estudiamos cuando estudiamos que era fenómeno social. Apareció. Y lo importante para nosotros es contrarrestarlo. Si se podrá erradicar, no lo sé. Pero existe. Y hay que erradicarlo. Hay que ir más allá de los objetivos. Si nos han dicho que es imposible, hay que pensar y decir, voy a ir más allá de lo imposible y alcanzar mis objetivos. Y el Estado peruano debe pensar así. ¿Cuáles son las variables del Estado peruano? Lo hemos visto como temas a lo largo de este diplomado. Tenemos, en primer lugar, ¿qué es el Estado? La descentralización, la modernización del Estado, etcétera. ¿Cuáles son cómo es la estructura del Estado? Entre otros temas. ¿Qué tipos de gobierno hay? ¿Cómo ejercer política debidamente? ¿Qué normas existen que legitiman a que se haga un debido manejo de la cosa pública? Y a partir de ello, hemos de considerar que debemos direccionar nuestra conducta hacia ser cívicos, hacia ser ciudadanos. Tenemos que desde nuestro sitial condenar la corrupción, porque si bien la corrupción es un delito, por tanto es propio el derecho público, digamos que también vamos más allá. Hay corrupción privada. Hay conductas inadecuadas. Y lo peor es emplear conductas impropias contra los bienes que son de todos nosotros que pagamos impuestos. Se hacen de un fondo de dinero que no les corresponde y deslegitiman lo prístino que es el Estado como existencia, como concepto, como definición. Porque el Estado existe teóricamente con una estructura para cumplir ciertas funciones. Pero no solo basta con ello. El Estado tiene que existir y exigir a sus ciudadanos que colaboren con este. Nosotros podemos participar en la dirección política de un Estado, ¿cómo? A través de la nueva gobernanza, la interdependencia, ya no hay relación de subordinación. Nosotros ayudamos a formular políticas económicas, políticas sociales, políticas tributarias. Digámosle al Estado cómo manejar nuestro dinero, estamos legitimados. Por tanto, ubicados nosotros dentro de una democracia liberal, con un Estado de Derecho y con normas suficientes, ¿qué nos falta? ¿Más recursos? ¿Más infraestructura? ¿Mejores gerentes públicos? ¿Mejores trabajadores del Estado? ¿Mejores condiciones para ellos? ¿Mejor trato para el ciudadano que va y que es maltratado en una municipalidad o en un juzgado? Entonces, ¿cuál es el problema si tenemos Estado, tenemos modernización del Estado, tenemos normas suficientes y el problema son los seres humanos, pues? Y el problema es también responsabilidad de nosotros que no sabemos elegir. Elijamos a los más idóneos, a los más capaces, a los más éticos, a los más morales, a los que tienen buenas referencias personales, porque ellos son los que van a detentar los destinos de nuestro país y van a derivar a buen puerto la finalidad esencial, la cual es la satisfacción de la necesidad social. Si yo como Estado tengo estructura de Estado, tengo normatividad y quiero combatir la pobreza, ¿qué debo hacer? Vamos a revisar, algo no está funcionando bien.
¿Cómo va la modernización? ¿Qué dice la ley? Ok. ¿Qué dice la ley de base de la descentralización? ¿Cuáles son mis competencias? Realizar mis tratos de coordinación con el gobernador local donde no hay un hospital o no hay colegio. Entonces, la manera adecuada de ser correctos gerentes públicos es conocimiento, técnica, experiencia y sobre todo tener habilidad y tener competencias. A manera de conclusión, quiero cerrar este tema. Hemos estudiado cuáles son las condiciones que debe reunir un gerente público para ejercer gerencia pública. Es un cargo importante y tiene gran responsabilidad. Se desenvuelve bajo un criterio de actitudes, habilidades, competencias y destrezas para ejercer bien su labor. Tenemos que considerar que la gerencia pública podría tomar o prestar las mejores herramientas de lo que es un gestor privado dentro de una empresa privada. Recordemos que el fin último de toda administración del Estado, y con mayor razón del gestor público, es la finalidad social. Llegar al pueblo más olvidado, llegar donde no ha llegado el Estado, crear precedente, dejar una huella, y esa huella la van a dejar ustedes, con su experiencia, con su sapiencia, con sus conocimientos, con su capacidad de liderazgo, con sus competencias gerenciales. Y así van a obtener los resultados que ustedes quieren obtener, los cuales son encontrar el bienestar de la ciudadanía, encontrar el bienestar del pueblo peruano, luchar porque este pueblo sea más solidario, combatir la corrupción, recoger lo mejor de las experiencias de otros países. Es cierto que hay países que no son corruptos, ¿no? Hay países en el hemisferio con bajo nivel de corrupción, y hagámonos la pregunta, ¿es por cultura? ¿Es tal vez ADN? ¿Tienen el ADN de ser menos corruptos que aquí en Latinoamérica? Entonces veamos que hay que elaborar propuestas interesantes de contenido académico, ¿no? Desde nuestra disciplina, generar aporte. ¿Aporte a qué? Aporte a la ciencia. Y cuando aporto a la ciencia, aporto a mi sociedad, aporto a la ciudadanía. Si soy un gerente público y en mi legítimo derecho quiero aspirar a ser presidente de la República, tú lo puedes lograr. Desde hoy comienza a construir tu futuro. Desde hoy comienza a capacitarte, a adquirir más conocimientos, a potenciar tus habilidades. Genérate un valor agregado. Sé tú mismo un signo distintivo de riqueza. Genérate un valor de mercado. Porque personas como tú necesitamos en el gobierno. Los gobiernos de los últimos 20 años no han funcionado bien, porque se ha elegido mal. Y si se elige mal y hay gente que ha llegado inadecuadamente al poder, porque permanece cuando debería salir por alguna causal jurídica, hagámonos la pregunta y hagámonos escuchar dentro de los cánones de la norma legal. Elige mejor a tus representantes. Participa tú como gestor público. Vas a tener tu diploma de gerente público, muéstralo, compártelo y ejecútalo. Identifica que eres peruano, no solo con la selección peruana, sino también sentirte orgulloso de tu aparato administrativo,
de la estructura del Estado peruano. Yo me siento orgulloso de ser peruano porque no hay corrupción, porque el Estado peruano opera debidamente, porque estamos en una etapa moderna del Estado, se cubren los servicios públicos, la pobreza ha disminuido. Hay que pensar en erradicar lo imposible. Empecemos a erradicar lo imposible, que es la pobreza, la corrupción, la desnutrición infantil, la carencia de escuelas públicas donde tienen que haber, la carencia de hospitales, la insuficiencia de estos hospitales para atender casos de emergencia. Combatamos a la corrupción desde donde estemos. Luchemos por un mejor país. Hagamos las cosas debidamente en observancia a la norma, a la Constitución, que es la que prevé cuáles son tus derechos, y hacerlos respetar. Lo más importante, como decía el profesor García Toma, es en la obra que les he remitido. Nosotros somos seres espirituales. Y como seres espirituales, el fin de nuestra voluntad y la razón de vivir es necesariamente algo que va más allá de nuestra existencia. Así es que como seres espirituales que inevitablemente también somos, así como dueños de nuestra libertad, hagamos las cosas de la mejor manera. Preparémonos como grandes ciudadanos, como cívicos, preparémonos más como profesionales, optemos por la especialización. Consideremos que el Estado peruano puede ser un buen lugar para vivir para todos. Por lo tanto, estar frente a una situación adversa implica probar tus capacidades, las habilidades que tienes. El peor momento de tu vida es la mejor oportunidad para demostrar cuán eficiente eres. Por tanto, y a manera de conclusión, el Estado peruano tiene una estructura, tiene un plan de modernización. Uno de ellos se desemboca en una efectiva descentralización. Un manejo adecuado del presupuesto participativo es un reflejo manifiesto de la interacción entre el ciudadano y su participación en la cosa pública, que es el fundamento de la nueva gobernanza acuñada en los países europeos desde los años 70. Por tanto, es importante tener este sentido de pertenencia y tener ese sentido de responsabilidad como gestores públicos en la ejecución de la función pública. Demostremos que somos unos buenos ciudadanos y, ¿por qué no?, lo que ustedes van a obtener, que es ser los mejores gerentes públicos. Haciendo una recapitulación de lo último que hemos visto, hemos señalado e indicado que existen propuestas académicas doctrinarias a efectos de que se haga una mejor gerencia pública. Por tanto, hay que tomarlas, hay que interiorizarlas, hay que estudiarlas, hay que considerarlas que deben formar parte de una experiencia. Y si tu línea de carrera, si nuestra línea de carrera quiere ser gerentes públicos, participar en la cosa pública y aspirar a altos cargos en la administración pública, comencemos a cambiar, comencemos a identificar nuestras debilidades y a optimizarlas, potenciarlas, mejorarlas. Gerente público es aquel no solo que conoce, que es técnico y que tiene experiencia, sino quien también tiene la vocación emocional, tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito emotivo, en lo que son los procesos mentales, para efectuar debidamente una función como gestor público. Un gestor público es aquella persona que ejecuta una función determinada a efecto de satisfacer, no generarse rentabilidad, sino tomar las mejores herramientas de la gerencia privada
a efectos de obtener los mejores resultados a nivel de la gerencia pública. Por tanto, yo invoco a que compartamos esta última reflexión acerca de cuál es el rol del gerente público en estas fechas, ¿no? Consideremos que nosotros tenemos una responsabilidad como profesionales, que es la de aportar nuestro conocimiento a la ciudadanía. Reconozcamos que tenemos que tener las capacidades suficientes para mejorar, para manejar debidamente la cosa pública, si es que nuestra línea de carrera va a ser la gestión pública, y proponer propuestas, porque es todo lo que se ha indicado en los temas que se han desarrollado y los que vienen, son propuestas de doctores como Hood, en lo que es la nueva gestión pública por resultados, ¿no? Como otros tantos autores que existen desde el punto de vista de la teoría del Estado en el Perú como en el extranjero. Entonces, por tanto, propongamos también, sintámonos en la necesidad de proponer nuevas ideas para que el Estado moderno sea mejor, para que sea más eficiente, para que haya mayor participación ciudadana, para que se cristalice no solo el presupuesto participativo a nivel municipal, ¿por qué no también no a nivel local, o en el caso de Lima metropolitana? ¿O por qué no a nivel departamental? ¿O por qué no a nivel nacional? Nosotros con nuestros impuestos pagamos a la administración pública para su mantenimiento y para sus finalidades públicas. Y por tanto, nosotros somos responsables. ¿De qué? Somos responsables de que la finalidad última se cumpla. Y esta finalidad última siempre va a ser orientar al ciudadano hacia satisfacer sus necesidades. Y el ciudadano, ¿cómo responde? Responde mediante el concepto de eficacia, es decir, lograste calar en la satisfacción de la necesidad pública en el ciudadano. ¿La eficacia qué es? La eficacia se materializa como la satisfacción e insatisfacción de un accionar de carácter político en un estado determinado. Por tanto, quiero cerrar esta exposición señalando que debemos aprender a ser buenos gestores públicos. El ser humano es una construcción no solo biológica, es decir, de composición de cuerpo, huesos y músculos, sino también de composición emocional. Somos un conjunto de emociones, que se reflejan en la conducta, y si tenemos que optimizarlas porque queremos que nuestra línea de carrera sea la gerencia pública, hagámoslo y obtengamos los resultados que van a ser necesariamente un objetivo que es el que aspiramos y el que vamos necesariamente y debidamente a obtener. Recuerden que ustedes son las personas responsables de su propia existencia. Y si ustedes quieren especializarse en gestión pública, síganlo haciendo. ¿Cuáles son las ramas primas hermanas de gestión pública? Tenemos a la gestión pública, a lo que es la gerencia pública, tenemos a las contrataciones con el Estado, tenemos al derecho administrativo, tenemos al manejo de las normas contables en el sistema financiero nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta retahíla de organización del Estado, de gobernanza, de descentralización, de características de un gestor público, hay que considerarlo. Mantengamos esta información, compartámosla, seamos mejores ciudadanos, seamos mejores cívicos, porque el Perú puede ser un lugar en el cual todos nosotros estemos orgullosos de vivir, y asimismo de sentirnos responsables de su debido manejo. Por tanto, y a manera de conclusión, si queremos ser gestores públicos, gerentes públicos, ya tenemos este diplomado como avance para hacerlo, y sigámonos capacitando con más diplomados, con más estudios a niveles de posgrado. ¿Por qué? Porque el resultado último, ¿cuál va a ser? El resultado último va a ser el efecto de realizar una buena gestión pública, un gestor público idóneo, adecuado, no corrupto, no con condiciones que no debería reunir, sino un ser que esté correspondiéndose en su actitud con lo correcto, con lo moral, con lo ético, con lo técnicamente adecuado, con
con la experiencia que vuelca en su desenvolvimiento en el ejercicio de la función pública. Por tanto, agradezco la atención. Hay bibliografía sobre este tema, hay bibliografía sobre psicología neurolingüística que se la recomiendo, hay bibliografía sobre las competencias gerenciales y básicamente lo que quiero decir es que si ustedes quieren ser gestores públicos, está en sus manos, está en sus deseos, está en sus aspiraciones ejercer gerencia pública, y háganlo en observancia a las normas, en observancia a la normatividad, a la técnica para reunir las habilidades y competencias para ser buenos gerentes, y a la conciencia cívica de considerar que el Perú es un país que puede mejorar y de nosotros los profesionales corresponde la obligación de hacerlo. Aportemos con nuestra profesión al Perú para que ésta siga siendo una patria grande.